Ya estoy de regreso para poner el tema sobre la mesa. La Guardia Nacional tendrá ya su día, que es el próximo 30 de junio. Pero ¿cómo está la seguridad en nuestro país? ¿Qué resultados en materia de seguridad puede dar lo que va de este sexenio? El gobierno federal ya cumplió con la pacificación del país. Saludo con mucho gusto al director editorial de Mega Noticias, Raúl Frías Lucio, a mi compañero analista de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández. Caballeros, el tema sobre la mesa y el espacio es todo suyo. Buenas tardes. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Raúl, te saludo. Buenas tardes. El problema de este asunto de la violencia hoy en el tema sobre la mesa, Víctor, es que ni Policía Federal, ni Gendarmería, ni Guardia Nacional han dado resultados en el tema de la violencia que venimos padeciendo desde hace ya varios años. Y lamentablemente lo que hemos visto hasta ahora, con la continuidad que ofrecen las corcholatas que están en la no campaña, pero que están recorriendo el país, y lo que están ofreciendo es continuidad. Entonces, a ver, si la Policía Federal, que fue la apuesta que le hizo precisamente Calderón al tema de una policía civil, ¿sí? Luego la Gendarmería con Enrique Peña Nieto, que fue un fracaso, ni siquiera nació, simplemente todo fue en discursos. Yo, la Guardia Nacional, que ha creado esta administración, pues exactamente estamos en las mismas. Entonces, sí, lo preocupante es que lo que viene proponiendo y lo que se ha venido haciendo como estrategia para poder combatir el crimen, definitivamente no es el camino indicado, no es el camino adecuado, y lo peor de todo es que se sigue ofreciendo continuidad, Víctor. Fíjate, Raúl, a ver, es que tocaste varias aristas ahí muy delicadas. Hay que recordar que los aspirantes o los llamados corcholatas que están en campaña, ya sabemos, vamos a no dejar campaña. En las no campañas, fuera máscaras, hombre, ya sabemos qué están buscando y como bien dicen, a otro perro con ese hueso, ¿verdad? Bueno, finalmente tienen que mantener y cuidar las formas. Recuerda que aquí es importante no quedar mal con el preciso y con el más efectivo. Entonces, de algún modo tienen que mandar el mensaje de continuidad y de que van a alargar el proyecto. ¿Qué es lo que está buscando el presidente actual? ¿Quién le garantice una continuidad de sus proyectos que, para bien o mal, él le está apostando al tiempo para su consolidación? El caso de la seguridad, que es un tema pendiente en esta administración, es un ejemplo claro y acabado de lo que no se pudo lograr a pesar de las promesas. Se le apostó a una Guardia Nacional como la columna vertebral del sistema de seguridad en este país, cuyos resultados a la luz de los datos son muy pobres. Mira, tenía estos datos, más de 128,000 elementos que integran actualmente la Guardia Nacional y más de 260 cuarteles repartidos en el país. ¿Cuál es el saldo? El saldo es que han tenido un promedio de 3,000 detenciones, Raúl. 3,000 detenciones es el resultado de este grupo policíaco o militar o paramilitar, como tú lo quieras ver, que es realmente pobre y muy raquítico a la luz de todo, pero sobre todo también a la luz de que cada vez son más los polos de inseguridad y las áreas de inseguridad que todos los mexicanos vivimos. Antes eran pequeños tramos carreteros, ahora son grandes extensiones. Antes eran carreteras libres, ahora son en las autopistas. Antes eran comunidades grandes, ahora son comunidades pequeñas, grandes y rancherías que viven el problema de la inseguridad. Oye, el dato que se daba hace poco, de más del 80% del territorio nacional enmarcado por la presencia del crimen organizado, habla del gran fracaso que se ha tenido en este tema. Bueno, tú hablas de fracaso, lo has mencionado, lo hemos hablado en muchas ocasiones aquí. Sin embargo, el presidente López Obrador acaba de anunciar que el próximo 1 de julio va a celebrar el 5º año de su triunfo, 5 años de triunfo. Y la pregunta que yo me hago, ¿sí?, es, ¿pero qué se va a celebrar si en dos de las principales agendas que se marcaron en este sexenio, que fue la violencia, una que ya hablamos que es un fracaso por la estrategia, estos 128,000 elementos de la Guardia Nacional que no pueden actuar porque los han venido teniendo acotados, porque la idea es no confrontar, porque esa fue básicamente la propuesta? Pero por otro lado, la otra agenda de la corrupción, la otra gran agenda por la que el presidente López Obrador llegó con 30 millones de votos de los mexicanos, una gran cantidad de gente que creyó
y que, bueno, puso la esperanza en este gobierno con una visión de que sí iban a poder acabar con la violencia y que sí iban a poder acabar con la corrupción. 5 años, el presidente dice que se va a celebrar cuando tenemos en este sexenio el tema Segalmex, simplemente como un ejemplo de la rampante corrupción que ya no se le puede echar a los de antes porque ya fue de su sexenio, el director fue puesto por él, Ovalle fue puesto por el presidente López Obrador. Sí, y ahí es donde se presenta este escandaloso hecho de corrupción. Se han dado las compras de las licitaciones, se han hecho, y tú lo sabes, el 80% de las compras del actual gobierno se han hecho por compras directas y no por licitación, abriendo grandes oportunidades al tema de la corrupción, además de las que ya hemos hablado en detalle. Entonces, estamos en una situación en la que estamos viviendo dos visiones completamente. Los que siguen creyendo que a pesar de los resultados en violencia, de los malos resultados en corrupción, del desastre que fue el tema de salud y que sigue siendo, y que el presidente en una forma socarrona, con esa sonrisa de burla, sigue diciendo que tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca y el de Canadá, cuando seguimos viendo que no hay medicamentos, que faltan especialistas, sí, y que de alguna forma llevan ya 5 años gobernando y que no tenemos todavía una clara visión del daño que se le generó a este país luego de la desaparición del Seguro Popular, que tenía sus defectos, que era mejorable, migrarlo al INSABI, rotundo fracaso del INSABI, y migrar al IMSS Bienestar, sí, que todavía no cuaja, no da esos resultados que todos quisiéramos que tuvieran un sistema de salud esto. Y así nos vamos al tema de educación, con la pandemia que nos retrasó 2 años en pandemia en educación, Víctor, y que además, sí, hoy tenemos y estamos enfrentando un sistema de educación que está en la oscuridad porque se ha reservado la información de cómo se conformaron los libros de texto, los nuevos libros de texto, se ha venido ocultando la información en educación. Entonces, si nos vamos a estos principales rubros, que es seguridad, combate a la corrupción, salud, educación, pues hasta el momento no hay resultados palpables, evidentes, que puedas decir, oye, hay que celebrar. Fíjate, mencionaste 3 rubros importantísimos en donde hay un claro ejemplo de lo que no se está haciendo bien, porque que es la salud, la seguridad y la educación. En los 3 aspectos, que por cierto, pues sí, el gobierno no sale muy bien parado, hay ocultamiento de información, bajo el argumento de que son protección de datos que se deben de cuidar por su fragilidad o por su delicadeza. La verdad es que más bien son datos que no quieren que tú conozcas, que son datos que no quieren que tú puedas analizar y ver en detalle. Esa es la realidad, que no vengan con el argumento de que es una cuestión de seguridad nacional o de protección al Estado, porque aquí es nada más tratar de ocultar lo que a todas luces no se ha hecho bien. Y el tema de la corrupción, como tú bien lo manejas, Raúl, y lo señalas, corre en varias vertientes y para mi gusto queda un saldo pendiente. En este momento yo creo que ya está muy bien delimitado. Hay por lo menos conservadoramente unos 15 personajes que ya son emblemáticos dentro de este sexenio y que son sinónimo de corrupción. Y por otro lado está también las cuentas pendientes que los mexicanos exigimos y pedimos en su momento y por el cual muchos votamos por Andrés Manuel López Obrador, porque queríamos ajustes de cuentas. ¿Dónde están todos esos asuntos del pasado? Pues la verdad es que no vimos prácticamente a nadie, ni en la cárcel, ni mucho menos regresando los recursos. Vimos mucho show, mucho circo, mucha especulación, pero ni vimos los dineros regresar al Estado, ni vimos a estas personas por lo menos sancionadas pública y moralmente para que pudiese haber un antecedente. No lo hubo, esa es la verdad. Hubo perdón y olvido para esas personas. Y por otro lado, pues los casos que se han sumado actualmente que tú ya los has fichado. Sí, pero eso es lo más, fíjate, ahora que está el tema este de los apagones, sí, a ver, la CENACE, que es este organismo que es el que hace la interconexión de todos los generadores de energía que tiene este país, desde las presas, desde los generadores de energía que funcionan
por la fuerza de los ríos, que los turborreactores, la nucleoeléctrica, y todo está conectado a través de este sistema de conexión. Ante el calor, se ha aumentado la demanda de energía eléctrica, eso todo el mundo lo sabe, lo reconoce, ¿sí? La misma CENACE, así se llama este organismo, publicó anoche este documento en el que decía que se mantenía una alerta ante la sobredemanda de energía eléctrica que está generando esta onda de calor, ¿sí? Y en la mañana, con un gran cinismo, el presidente López Obrador dice que él tiene otros datos. Volvemos a este mismo cuento, que tiene otros datos y que no hay una sobredemanda y que los cortes de energía, no sé allá donde tú resides, en la zona occidente del país, los cortes de energía se han hecho ya frecuentes, se va y viene la luz. Los relojes estos de despertadores que cuando se va la luz se quedan intermitentes, ¿sí? Bueno, en tu casa, en tu casa, Víctor, ¿sí? Todas las tardes que llego ya en la noche a tu casa, sí, el reloj está parpadeando. Quiere decir que hubo un corte, 2, 3 o 4, ¿sí? Me han tocado aquí mismo donde estamos laborando que ha habido cortes donde la planta que teníamos aquí en la empresa se echa a andar. Entonces, estos apagones se han venido repitiendo en diferentes partes del país. En algunos lugares, de acuerdo con los reporteros de Mega Noticias, han sido más severos, más frecuentes. Pero el que desde el atril presidencial, cuando el mismo organismo oficial está reportando que hay una alerta ante la alta demanda que está requiriendo que haya una mayor cantidad de energía, simplemente se diga que no, que él tiene otros datos. Sí, la verdad es que bueno, la misma comisión publicó luego un documento en el que reconoce que hay una sobredemanda y que tienen una reserva del 11%, pero que la demanda, la sobredemanda, ha sido del 5% en los últimos días. Está claro que aquí hay problemas, y ¿sabes por qué, Raúl? Porque es cierto lo que tú dices, y tú mencionas el detalle, digamos, anecdótico que puede significar un reloj que parpadea cuando llegas de regreso a casa. Pero imagínate en los hospitales, imagínate en los quirófanos, imagínate en esos lugares donde por exigencia tienes que guardar N productos en refrigeración, que van desde medicinas hasta productos de alimento, vinos, en fin, hay dependemos tanto de la electricidad permanente y constante y de calidad, que la verdad sí es un serio problema que se enfrenta en este país. Sin contar también con el daño múltiple que se multiplica en los aparatos electrónicos, refrigeradores fundidos, y los daños que se generan, Víctor, los daños a los motores, refrigeradores, aires acondicionados que se descomponen por los altibajos en el voltaje. Aquí la única razón de esa argumentación del presidente tiene que ver, recuerda que sus defensas máximas en este sexenio han sido la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos. Y cualquier cosa que digas en contra de ellos y de su ineficiencia o de quienes están al frente, que también es otra historia, es un gran pecado en este momento. Así que, pues no, siempre estarán prevaleciendo esos otros datos, Raúl. Pero fíjate cómo, o sea, es lógico que si hay una onda de calor que no depende ni es culpa del presidente, si hay una sobredemanda. O sea, eso tiene, los aires acondicionados en todo el norte del país están requiriendo de alguna forma, los que tienen zonas que no son tan indispensables, estamos pagando un sobreconsumo de nuestra energía eléctrica. O sea, son cosas que suceden, pero con ese afán de presentar que todo va bien, que todo está bien, que no se requiere, que Pemex se sigue generando y produciendo más petróleo, cosa que ya con la documentación no estamos mejor. Pemex no está mejor que en el 2018, que fue cuando entró este gobierno. La Comisión Federal de Electricidad tampoco está mejor que cuando empezó este sexenio, pero en ese afán de seguir, y déjame decirlo así, lamentablemente mintiendo sobre muchos de los
elementos, muchos de los índices que nos indican que las cosas, pues digo, imagínate, vamos bien, seguimos creciendo, estamos generando empleos a pesar de la actual administración. O sea, no es gracias a la administración que esté ayudando, es a pesar de ellos, México sigue generando riqueza, México sigue generando empleos, México sigue recibiendo inversión, ¿sí? Y la verdad es que dices, ¿cómo estaríamos si las cosas, ¿sí?, fueran en el mismo sentido y estuviéramos los mexicanos unidos en una misma visión? No, hombre, sí, ahí está la habilidad del gran prestidigitador, mi querido Raúl, ¿no? Poder hacer que lo malo parezca bueno, ¿no? Si a pesar, como tú bien dices, que estoy de acuerdo, a pesar de una clase política impresentable e ineficiente, este país va avanzando, pues ¿por qué no me subo al carrito y digo que es gracias a mí que tú tienes todo eso, que lo hemos hecho bien y que por eso las cosas se están dando, que tenemos un peso a buen nivel, que están llegando las inversiones? Es cuestión de enfoque, Raúl, en un país en el que vivimos eternamente de la esperanza y la expectativa, y en donde toda nuestra clase política es experta en vendernos espejitos todo el tiempo, y nosotros expertos en creerlo. Víctor, gracias. Un saludo. Te mando un abrazo, Raúl. Bueno, ahí tiene usted el tema sobre la mesa hoy, sobre, bueno, 5 años ya del triunfo del presidente López Obrador.